Muy buenas noches, mis estimados alumnos de la institución educativa Lobacheski. Chicos, ¿cómo están? Un nuevo día más de clase, un nuevo día más de aprendizaje en nuestras clases a distancia. Bueno, chicos, continuemos explorando el curso de Historia del Perú. Bueno, soy el profesor Johnny Raúl Callao Pacotaipe, mis queridos alumnos, y continuamos con el virreinato del Perú. En este caso, chicos, continuaremos explorando las órdenes religiosas, chicos. A ver, voy a detenerme en esta parte un momento. A ver, como ustedes saben, mis queridos alumnos, estamos desarrollando la organización religiosa en tiempo de la colonia. Hemos visto cómo está jerarquizado la religión en tiempos de la colonia. Hemos visto, por ejemplo, la extirpación de idolatría. Hemos visto, por ejemplo, el debate cuando los españoles llegaron en unos inicios al continente americano. Hemos visto justamente el debate de Fran Bartolomé de las Casas, que era defensor de los indios, y Fray Sepúlveda, que era un crítico y que trataba de alguna otra manera de justificar el asesinato, maltrato y exterminio, se podría decir, de la raza autóctona que habitaba en el continente americano. Bueno, continuando con los temas de la organización religiosa en tiempo de la colonia, el día de hoy desarrollaremos, por ejemplo, las órdenes religiosas que han llegado a nuestro continente. Recuerden que estas órdenes religiosas, una de las finalidades es la de catequizar, es decir, la de evangelizar, enseñar la palabra de Dios y de alguna otra manera tratar de extirpar la idolatría de los habitantes nativos del continente americano. Después, una vez que terminemos de abordar las órdenes religiosas que se han desarrollado o que han llegado en tiempo de la colonia, estaremos explorando los santos que han sido canonizados en tiempo de la colonia, como es el caso de Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y Santo Toribio de Mogrovejo. Bueno, chicos, iniciemos con las órdenes religiosas. Bueno, mis queridos alumnos, un dato que les quiero dar o a señalar o darles a conocer es que las órdenes religiosas llegan al territorio peruano durante el proceso de invasión y colonización de América. Y justamente las órdenes que han llegado en este proceso de invasión fueron los dominicos, franciscanos, mercedarios, agustinos y jesuitas. Repito, mis queridos alumnos, a ver, las órdenes religiosas que han llegado al territorio peruano justamente llegan en el proceso de invasión y colonización. Recuerden, chicos, ese periodo cuando se encuentra justamente Atahualpa con Francisco Pizarro. Recuerden que Francisco Pizarro no estaba solo, sino estaba con un dominico, ¿verdad? Y justamente este dominico es lo que le va a alcanzar una Biblia a Atahualpa y justamente le pide el requerimiento. Recuerden que el requerimiento era el acto donde se señalaba que antes de proceder a la invasión y aniquilación de los autóctonos del continente americano, en este caso sería del Tahuantinsuyo, tenían que someterse al rey de España. Tenía que someterse y reconocer como rey al rey de España y ser un súbdito más del rey de España. Pero recuerden que en este requerimiento Atahualpa no sabía leer ni escribir, no sabía el castellano, etc. Y bueno, peor la Biblia. Agarró Atahualpa la Biblia, lo observó, lo volteó de arriba abajo, veía que no le servía y simplemente la tiró. Y ese acto de tirarlo, los españoles lo tomaron como blasfemia y herejía. Y lo van a acusar sobre esos temas para poder deshacerse de Atahualpa. Ya, chicos, bueno,
Entonces se podría decir que las órdenes religiosas ya llegan en el proceso de invasión. Ya hay algunas órdenes religiosas que llegan a nuestro territorio. Pero posterior al proceso de invasión se va a dar un proceso de penetración o llegada de muchas órdenes religiosas a nuestro territorio. Bueno, dicho el caso, empecemos a explorar cada una de estas órdenes religiosas. Y empecemos, mis queridos alumnos, con los dominicos. Bueno, ¿quiénes eran los dominicos, mis queridos alumnos? Bueno, los dominicos van a llegar al Perú en 1532. Y, a ver, chicos, repito, los dominicos llegan en el año de 1532. Por cierto, ¿en qué año llegan los españoles al territorio del Tahuantinsuyo? Es decir, ¿en qué año lo descubren? Recuerden, Francisco Pizarro realiza 3 viajes. El primer viaje se llama viaje de exploración, el segundo viaje se llama el viaje de descubrimiento. ¿En qué año lo realiza? En 1528, 28-29. Ojo, una cosa es descubrir y otra cosa es la invasión. Justamente el tercer viaje, que es el viaje de invasión, es en el año de 1532. Y justamente en el tercer viaje de Francisco Pizarro, que realiza hacia el Tahuantinsuyo, es que Francisco Pizarro llega justamente con los dominicos. Por esta razón es que los dominicos es la primera orden religiosa que llega al territorio peruano. ¿Ya, chicos? Bueno, otro de los datos que tienen que saber es que justamente los dominicos van a tener el control y la administración del Tribunal de la Santa Inquisición. Profesor, ¿qué es el Tribunal de la Santa Inquisición? Bueno, se podría decir, una corte o un juez, pero en el campo religioso. Y justamente estos jueces que están inmersos en el campo religioso van a tratar de ver si es inocente o culpable a algunos pobladores que van a ser acusados de los siguientes cargos. 1. Herejía, blasfemia, adorar a otros dioses, etc. Bueno, justamente los dominicos van a tener el control del Tribunal de la Santa Inquisición. Y recuerden que a la llegada de los españoles, la Santa Inquisición va a ser un instrumento de coerción en contra de la masa indígena, porque va a haber muchos indígenas que van a caer muertos, se puede decir, por la Santa Inquisición. Mueren colgados, otros quemados, otros en la horca, otros en el garrote, etcétera, un sinfín. Y justamente la Santa Inquisición lo vamos a desarrollar en la siguiente clase, ¿ya, chicos? Bueno, eso era con respecto a los dominicos. Otro de los datos que tienen que saber es que los dominicos van a fundar la universidad más antigua del Perú y de América. Por esa razón, esta universidad es conocida como la Decana de América. Es decir, me estoy refiriendo a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ya, chicos, no se olviden, repito, los dominicos es la orden religiosa que va a fundar la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es conocido como la Decana de América, porque es la universidad, se puede decir, más antigua de América. Otro de los datos que tenemos que saber con respecto a los dominicos es que Fray Tomás de Santo Domingo fue el autor de la primera gramática o arte de la lengua general de los reinos del Perú. Profesor, ¿eso qué quiere decir? Miren, chicos, las primeras órdenes religiosas cuando llegan al territorio peruano, recuerden que los indígenas hablan el quechua, en la meseta del Collao hablan el aymara, y etcétera, el puquina, y en la Amazonía otros lenguajes. Y justamente estas órdenes religiosas se van a encargar de reunir y van a tratar de armar la primera gramática, es decir, la primera gramática, pero de la lengua quechua, de la lengua aymara, etcétera. Es una especie de libro de lenguaje que ustedes llevan, gramática española, es similar. Pero en este caso ya no sería de gramática española, sino sería de gramática quechua. Un dato adicional, chicos, miren. Por ejemplo, en el quechua solamente existen 3 vocales.
la letra A, la vocal I y la U. No existe la E y la O. Por ejemplo, en el quechua tampoco existe el consonante J. No existe el consonante J. Es reemplazado por la Q. Y bueno, y esa forma, J. Pero si ustedes se dan cuenta, profesor, si no existe la J, porque hay muchas palabras que sí llevan J. Bueno, esas palabras J sí ya lo van a ingresar en la gramática justamente los españoles. Por ejemplo, si yo digo Jocha es con Q, pero sin embargo los españoles lo van a escribir tal como suena, Jocha. Entonces lo van a escribir con doble C. W-C-O-C-H-A, Jocha. Entonces vamos a ver que justamente la gramática de la más, se puede decir, de los habitantes del territorio peruano va a ser modificado en algunos aspectos. ¿Quién lo va a modificar? Bueno, los españoles, porque justamente cuando llegan van a empezar a explorar esos campos. ¿Por qué? A ver, ustedes se preguntarán por qué los primeros españoles trataban de investigar sobre la gramática indígena. Porque necesitaban saber el idioma indígena para poder comunicarse con ellos y poder catequizar. Porque miren, si los españoles hablan otro idioma y la masa indígena hablan el quechua, ¿cómo podría entenderle, por ejemplo, cuando los españoles, estos catequizadores, etcétera, están hablando la palabra de Dios? No les podría entender, ¿verdad? Entonces, necesariamente tenían que aprenderse el quechua. No todos, pero algunos miembros de las órdenes religiosas tenían que saber el idioma de la masa indígena, y justamente una vez que sepan, podían iniciar la catequización y la evangelización. ¿Ya, chicos? Bueno, eso sería con respecto a los dominicos. Pasemos a la siguiente orden religiosa. Después tenemos a los franciscanos. Chicos, se le llama franciscanos porque eran seguidores de San Francisco de Asís. Y recuerden que San Francisco de Asís, en la parte superior de la cabeza era calvo, ¿verdad? Miren, observen en la imagen, todos los franciscanos, por esa razón, la parte superior de su nuca es calvo, la nuca es calvo, es rapado, es raspado. Bueno, los franciscanos arriban en 1532, es decir, junto con los dominicos. Recuerden que en 1532 se realiza la invasión española al Tahuantinsuyo, es decir, se realiza el tercer viaje de Francisco Pizarro. Otro de los datos que tienen que saber es que los franciscanos fue la orden religiosa con mayor número de miembros que se han establecido en el territorio peruano. Otro de los datos que tienen que saber con respecto a los franciscanos es que fundaron muchas misiones en la selva central. Uno de estos producto de estas misiones es que van a construir el convento de Ocopa. Justamente en este convento de Ocopa es que van a habitar o van a vivir los franciscanos. Y a partir, el convento de Ocopa está ubicado en Junín. Y justamente a partir de Junín es que van a iniciar el proceso de evangelización en casi toda la selva central. ¿Ya, chicos? Bueno, para poder pasar a la siguiente orden religiosa, repito nuevamente, recuerden que los franciscanos arriban al Tahuantinsuyo en el año de 1532, justo cuando se está dando el proceso de invasión o el tercer viaje de Francisco Pizarro. Fue la orden con mayor número de miembros en el Perú. Repito, fue la orden con mayor número de miembros en el Perú. Y otro es que fundaron muchas misiones en la selva central. Y justamente para poder realizar de manera más seguida y llegar con mayor número de personas y estar ahí y mantener su presencia, se podría decir, en toda la selva central, es que se va a construir un convento en Junín. Ese convento se va a llamar el convento de Ocopa, ¿ya, chicos? Bueno, eso sería con respecto a los franciscanos. Y sigamos avanzando.
Después de los franciscanos tenemos a los mercedarios. Ojo, no son mercenarios, chicos, repito, no son mercenarios, son mercedarios. Bueno, la orden religiosa mercedaria arriba al Perú en el año de 1532, es decir, un año después de la invasión al Tahuantinsuyo. Bueno, los mercedarios fueron criticados por su excesiva acumulación de bienes materiales. Bueno, chicos, me voy a detener en este punto. Miren, ¿qué te dice la palabra de Dios? A ver, si eres pobre no importa, porque en el reino de Dios heredarás la riqueza y serás rico, ¿verdad? Entonces díganme, ¿en cuál de las prédicas de Jesús menciona que tienes que acumular riqueza o tener muchos bienes? Justamente los mercenarios van a acumular muchísimos bienes. Un dato para que ustedes me entiendan. Estoy seguro que muchos de ustedes conocen la iglesia Compañía de Jesús. ¿Dónde queda la iglesia Compañía de Jesús? Bueno, queda por el Jirón 28 de julio, al frente de Botica El Pino, ¿verdad? Ahí está la Compañía de Jesús. Bueno, chicos, miren, para que tengan una idea, ¿qué tanto de dinero tiene la iglesia? Por ejemplo, toda la manzana, ojo, no solo la iglesia, yo me refiero a toda la manzana, toda la vuelta. Ustedes han observado que hay muchas tiendas y comercio, ¿verdad? Adivinen quién es el dueño de toda la manzana. Pues la iglesia. ¿Cuánto creen que cobre por cada negocio? ¿Cuánto creen que estén recibiendo de ingreso por toda la cantidad de todos los negocios que están trabajando? ¿Cuánto creen que cobren de alquiler? ¿Se dan cuenta? Entonces la iglesia, quiera o no, se está enriqueciendo, tiene muchísimo dinero. Y cuando tienes dinero, tienes mucho poder. Y para colmo les pide el diezmo. ¿Ven, chico? Entonces vemos de alguna otra manera cómo es que la iglesia, en algunos casos, no todos, porque algunos sí predican, llevan muchas cosas a los pobres, etcétera. Pero en algunos casos justamente los mercenarios fueron criticados por su excesiva acumulación de bienes materiales. A ellos más les interesaban los bienes materiales. ¿Ya, chicos? Bueno, eso sería con respecto a los mercedarios. Después tenemos a los agustinos, que llegan en 1551, ya años después. Los agustinos. Bueno, sigamos avanzando con las órdenes religiosas. Y la última orden religiosa que ahora pasaremos a explorar serán los jesuitas, que serán los más famosos. A ver, chicos, tenemos a los jesuitas. Bueno, los jesuitas llegan al Perú en 1568, es decir, 38 años después del proceso de la invasión. 38, se puede decir 36. Recuerden que la invasión se da en 1532. Bueno, los jesuitas llegan en 1562. Jesuitas llegan al Perú en 1568. Se podría decir que antes de la llegada de los jesuitas, los dominicos tenían mucho poder y mucha influencia en muchas decisiones dentro del virreinato del Perú. Pero una vez llegada ya los jesuitas van a desplazar del poder e influencia de los dominicos. Poco a poco los jesuitas van a tener muchísima influencia. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que van a tener mucho poder y mucha influencia? Bueno, uno es que los jesuitas eran propietarios de las mejores haciendas costeras. Es decir, los jesuitas se dedicaron a la agricultura. Van a trabajar con muchos indígenas, a los cuales les van a enseñar el arte de la agricultura. Y justamente las mejores haciendas que va a existir dentro del virreinato del Perú, y las más grandes, van a ser específicamente manejadas por los jesuitas. Ya, chicos, bueno, repito, los jesuitas eran los dueños o los propietarios de las mejores haciendas costeras. Ya, chicos, justamente como eran
propietarios de estas haciendas van a empezar a tener muchísimo dinero. Pero ese dinero no solo se van a dedicar a acumular, sino van a empezar a tratar de invertirlo en otras cosas. Por ejemplo, van a desarrollar una intensa labor educativa a través de los colegios para caciques. Es decir, los jesuitas van a tratar de educar a la masa indígena. Miren chicos, para que me entiendan, dos cosas, algo muy importante, miren. Durante la colonia, el virreinato del Perú no era necesario que la masa indígena sea educada. Es decir, no era necesario que le enseñes el arte, es decir, ser un médico, un doctor, un abogado, etcétera, porque correrían el riesgo de que ese indígena se le pueda rebelar. A lo mucho se le podía adoctrinar en la evangelización, es decir, toda la masa indígena solamente iba a los conventos o a las catequizaciones para que le enseñen la palabra de Dios y puedan obedecer, es decir, sean sumisos. Pero los jesuitas no solo evangelizaban, sino educaban, es decir, les enseñaban a leer, a escribir, etc. Es decir, van a ser revolucionarios. Tanto es así que, bueno, eso lo vamos a explorar más adelante. Pero uno de los jesuitas que va a ser rector en el Real Convictorio de San Carlos, justamente los alumnos del Real Convictorio de San Carlos van a iniciar el proceso de la independencia del Perú. Y el rector va a ser un jesuita. Entonces es para que tengan una idea cómo eran los jesuitas. Los jesuitas sí empezaban a educar a la masa indígena, ¿ya chicos? Otro de los datos es que los jesuitas han llevado misiones a la selva. ¿A qué lugares de la selva? Específicamente a Maynas, a las regiones de Amazonas y San Martín. Pero no solo llevaron misiones a las regiones de Amazonas y San Martín, es decir, a Maynas, sino también a Juli. Profesor, ¿dónde queda Juli? Bueno, Juli queda en Puno. Y por último, los jesuitas fueron expulsados por el rey de España, Carlos III de Borbón, es decir, de la dinastía de Borbón, que pertenece a la casa de Francia. Justamente Carlos III de Borbón era rey de España y el virrey era el virrey Manuel Amadé y Junet. Y justamente los jesuitas van a ser expulsados en 1768. ¿Por qué van a ser expulsados? Justamente se va a dar una rebelión llamado la rebelión del Esquilache. Y justamente la corona española va a pensar o cree que los jesuitas estuvieron metidos en esa rebelión llamado la rebelión del Esquilache. ¿Ya chicos? Bueno, una vez terminado las órdenes religiosas, pasamos a los concilios limenses. A ver, ¿qué eran los concilios limenses? Bueno, los concilios limenses fueron reuniones de obispos. Profesor, ¿y para qué realizaban las reuniones? Bueno, como ustedes pueden observar en esta imagen, las reuniones que era la reunión de todos los obispos, en esas reuniones trataban muchos temas. Principalmente discutían sobre problemas de cómo adoctrinar a los indígenas y el proceso de evangelización. Repito, en los concilios limenses eran reuniones donde asistían todos los obispos del virreinato del Perú. Y en estas reuniones, llamado concilios limenses, se discutían el problema doctrinario, es decir, cómo adoctrinar a la masa indígena y de qué manera tienen que implementar sus estrategias en el proceso de evangelización. Bueno, esos eran los concilios limenses. Estos concilios limenses en total se han desarrollado 5, de los cuales los más importantes es el primer concilio limense desarrollado en 1556 y el segundo que se ha desarrollado en 1561. Justamente el personaje que va a presidir el concilio limense va a ser el arzobispo Fray Jerónimo de Loaiza.
Y el tercer concilio limense fue convocado por el santo Toribio de Mogrovejo. Ya chicos, no lo olviden. Fue presidido por el arzobispo Fray Jerónimo de Loaiza. Y no se olviden que el tercer concilio limense fue convocado por el santo Toribio de Mogrovejo. Ya chicos, bueno, ese sería el concilio de limense. No se olviden, discutían temas o problemas doctrinarios y las estrategias que tenían que implementar en el proceso de evangelización en contra de la masa indígena. Bueno, mis queridos alumnos, sigamos avanzando. Después pasemos a los santos durante la colonia. Recuerden que durante la colonia hubieron muchos santos que fueron canonizados. Uno de ellos es Santa Rosa de Lima, que va a ser una dominica nacida en Lima en 1586. Bueno, Santa Rosa de Lima pertenecía a un hogar de criollos pobres. Ya chicos, no se olviden, fue una dominica nacida en Lima en 1586 y pertenece a hogares criollos pobres. Bueno, una de las acciones que realizó Santa Rosa de Lima es que dedicó toda su vida a la caridad y el cuidado de los pobres y enfermos. Es decir, chicos, recuerden que había muchas enfermedades que existían en el tiempo de la colonia y que algunas enfermedades eran incurables y contagiosas. Bueno, Santa Rosa de Lima no se aminalaba contra esas enfermedades y ella misma iba a cuidar a esos enfermos, incluso los curaba las heridas. Y bueno, ese labor que dedicaba Santa Rosa de Lima lo realizaba sin discriminación de raza, es decir, no interesaba si eras blanco, negro, amarillo, etc. Simplemente basta que eras enfermo y Santa Rosa de Lima te atendía. No interesaba qué clase social eras, es decir, no interesaba si eras rico, pobre o clase media. Ella cuidaba a los enfermos por igual. ¿Ya chicos? Bueno, Santa Rosa de Lima muere en 1617. ¿A los cuántos años, chicos? A los 31 años, jovencita nada más. Fue canonizada en 1671 por el Papa Clemente X. Y justamente cuando es canonizada fue declarada patrona de América y de las Filipinas. Ya chicos, no lo olviden, eso es con respecto a Santa Rosa de Lima. Bueno, mis queridos alumnos, en la imagen hay un pozo. Este pozo queda en Santa Rosa de Quibes, que se encuentra cerca a Lima, camino a Canta. Todo el 30 de agosto o cerca a 30 de agosto, los pobladores que creen en Santa Rosa de Lima van a peregrinar a Santa Rosa de Quibes, porque en Santa Rosa de Quibes se encuentra el pozo. Profesor, ¿y para qué peregrinan al pozo? ¿Qué tiene el pozo? ¿Sacan agua? ¿Les falta agua? ¿No tienen agua? ¿Cuál es el motivo? Bueno, el motivo principal por el cual muchas personas van a peregrinar hacia Santa Rosa de Quibes, donde se encuentra el pozo, es que ese pozo es conocido como el pozo de los deseos. Todas las personas que van a peregrinar con una carta van a tirar al pozo pidiendo un deseo. Puede ser, por ejemplo, pedir que su mamá se sane de alguna enfermedad, o que su hermano o un familiar, si es borracho, que deje de tomar, etc. Era pedir algo a Santa Rosa de Lima. Por eso se llamaba el Pozo de los Deseos. ¿Dónde queda? En Santa Rosa de Quibes. ¿Dónde queda Santa Rosa de Quibes, profesor? Camino a Canta, antes de llegar a Canta, chicos. Bueno, eso es con respecto a Santa Rosa de Lima. Sigamos avanzando. Después tenemos a San Martín de Porres, mis queridos alumnos. ¿Quién es San Martín de Porres? San Martín de Porres es un dominico nacido en Lima en 1579. Como ustedes saben, San Martín de Porres es un mulato. Profesor, ¿qué es un mulato? Recuerden ese cruce racial. Un mulato es un cruce de un español con una negra, ¿verdad? El resultado da un mulato. Bueno, es un mulato hijo de un español y una esclava negra.
por ser hijo de un español, fue recibido en un convento porque estaba prohibido que los negros sirvan o sean o pertenezcan a un orden religioso. Recuerden que los españoles eran racistas. Bueno, algunas obras que hizo San Martín de Porres es la siguiente. Uno, dedicó su vida al cuidado de enfermos a los que realizó curaciones asombrosas. Es decir, muchas personas que fueron cuidados por San Martín de Porres se han sanado milagrosamente. Lo mismo ocurrió con Santa Rosa de Lima, que estuvo a cargo de muchos enfermos. El milagro o el acto más famoso que se le recuerda de San Martín de Porres es la reunión que realiza del perro, gato y ratón, donde justamente San Martín de Porres les va a dar alimento a estos animalitos. Estos tres animalitos van a estar comiendo desde el mismo plato, es decir, el perro, el gato y el ratón. Ya chicos, esa es la reunión más famosa que se le conoce a San Martín de Porres. Bueno, San Martín de Porres muere en 1532 y fue canonizado recién en 1939, bueno, en el siglo XX. Es con respecto a San Martín de Porres. Ahora pasemos a Santo Toribio de Mogrovejo. ¿Quién es Santo Toribio de Mogrovejo, chicos? Bueno, Santo Toribio de Mogrovejo fue o nació en España. Llega al Perú después de asumir sus votos sacerdotales. Es decir, una vez que asume como sacerdote, se viene hacia el Perú. Santo Toribio de Mogrovejo sobresale por su preocupación por los indígenas. Él va a estar muy preocupado por la masa indígena, su explotación, la muerte, las enfermedades, etc. Tanto es así que, siendo un español, Santo Toribio de Mogrovejo va a aprender el quechua con mucha fluidez y justamente va a ser muy importante que aprenda el quechua porque de esa forma va a poder comunicarse con la masa indígena. Llega a ser arzobispo de Lima, no se olviden, cuando hemos visto la jerarquización de las iglesias, el cargo más alto era el arzobispado. Entonces Santo Toribio de Mogrovejo fue el arzobispo de Lima. Bueno, Santo Toribio de Mogrovejo muere en Saña en 1606 y fue canonizado en 1729 y declarado santo. ¿Ya chicos? Bueno, mis queridos alumnos, ha sido todo por el día de hoy. Cuídense muchos.